tienen diferentes focos, aórtico, pulmonar, mitral, tricuspidio y aórtico accesorio. Entonces vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5 focos auscultatorios. Pero no son los únicos. Ustedes tienen que auscultar en epigastrio, tienen que auscultar a nivel de supraesternal, carótidas, región posterior, región axilar, ¿no? Paraesternal derecha, parte inferior y paraesternal derecha. Entonces, los sitios auscultatorios son diferentes. Se realiza con un fonendoscopio o que llamamos nosotros estetoscopio, ¿no? Y este fonendoscopio tiene dos partes, la parte diafragmática o el diafragma y la parte de la campana, ¿no? De acuerdo para auscultar sonidos más agudos o más graves, ¿no? Aquí está el foco aórtico, segundo espacio intercostal paraesternal derecho, aorta pulmonar, segundo espacio paraesternal izquierdo, el tricuspidio y el foco mitral, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, pero también existe el foco aórtico accesorio entre el tercer y cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo. Pero en región posterior, ustedes pueden auscultar. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, doctor. Sí, Listo, doctor. en región, gracias. En región posterior, Sí, paravertebral izquierdo, pueden auscultar soplos, los ruidos cardíacos, y si escuchan un soplo en esta zona, ustedes pueden pensar, lo más probable es que haya una coartación de aorta. Entonces también escuchen región posterior, no solo para auscultar pulmones, sino también al lado de la vértebra, en el lado izquierdo, por donde baja la aorta, ahí pueden escuchar soplos y pueden hacer diagnósticos de estenosis aórticas o de coartación de aorta, básicamente. Los ruidos cardíacos, hemos dicho que dos ruidos cardíacos que se escuchan frecuentemente. El primer ruido cardíaco, que se hacían, como decía vuestra compañera, cierre de las válvulas auriculoventriculares, más intenso en foco mitral, ¿no? El cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, que son generalmente en una sola. Difícil que haya un desdoblamiento de este ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares, primero la aorta y después la pulmonar, y cuando hay un aumento de volumen en el lado derecho, la pulmonar puede retardarse en el cierre y hacer un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Y hay un desdoblamiento fisiológico que se ausculta en el foco pulmonar en inspiración. Si es que terminan la clase, cogen su estetoscopio y se auscultan o auscultan a vuestros familiares, van a pedirle que inspire, que tome aire, y en algunos van a escuchar que cuando toma aire y aguanta, el segundo ruido se hace doble. El primero es loop, el segundo dup, normalmente, y en estos pacientes van a escuchar loop drup, loop drup, loop drup. Ese es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Y cuando hacen la expiración, se vuelven en loop dup, loop dup, loop dup. O sea, dos ruidos nada más. Tome aire, loop drup, loop drup. Es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Si relacionamos, y esto han visto en semiología, el primer ruido cardíaco nos indica el cierre de estas válvulas y comienza la sístole. Eyección rápida, eyección lenta, ¿no? Cierre de las válvulas de la aorta y la pulmonar, segundo ruido cardíaco. Entonces la sístole es bien corta y comienza la diástole. Apertura, relajación isovolumétrica, no hay el ruido. Apertura de las válvulas auriculoventriculares, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Nuevamente, según el primer ruido cardíaco, entonces la diástole es más prolongada que la sístole. Pero también hay un tercer ruido cardíaco que va a ser la vibración del músculo ventricular en la relajación causada por el llenado rápido del ventrículo izquierdo, que es poco intenso, es grave, se escucha mucho mejor con la campana, se ausculta en el foco del ápex y a veces únicamente en posición de pachón, o sea, de cúbito lateral izquierdo. Se puede escuchar mejor luego de un ligero ejercicio o en fase de valsalva, ¿no? Es habitual escucharlo en niños y frecuentemente en adolescentes, pero raro después de los 40 años. Entonces el tercer ruido
que puede darnos en falla cardíaca, en alteraciones de la relajación, pero también podría ser habitual en niños y en adolescentes, ¿no? Generalmente en APEX. El cuarto ruido, que vendría a ser la puesta en tensión del aparato valvular mitral y auriculoventricular, y también del miocardio ventricular, especialmente el izquierdo, que puede haber también en el derecho, pero ocasionado por la aceleración del llenado al final de la diástole, o sea, en la contracción auricular o sístole auricular. Generalmente está un rato antes nada más que el primer ruido cardíaco, ¿no? Generalmente es más patológico, aunque algunos delgados y simpaticotónicos pueden escucharse, ¿no? El ruido cardíaco primero es normal, el segundo los dos componentes auricular y pulmonar y aórtico, o aórtico y pulmonar, y que con inspiración en ciertas personas puede haber un desdoblamiento del segundo ruido, es un desdoblamiento fisiológico. Pero también puede haber un desdoblamiento en un paciente con bloqueo de rama derecha, en la cual el haz de His, la rama derecha, se bloqueó y pueden encontrar ustedes un desdoblamiento del segundo ruido permanente, tanto en expiración y que cuando hay inspiración se hace más intenso. Hay otros pacientes, como los pacientes que tienen una comunicación interauricular, o sea, una cardiopatía congénita, en que tienen el desdoblamiento fijo del segundo ruido. O sea, ustedes le toman en expiración y luego dicen inspire, tome aire, y el desdoblamiento sigue igual, no se incrementa. En estenosis pulmonar, generalmente hay un desdoblamiento. En hipertensión pulmonar, el segundo ruido por el componente pulmonar se hace más intenso, ¿no? Y hay otras más patologías. Y hay algunas manifestaciones que se cambian, como el reforzamiento y atenuación de los ruidos cardíacos. Por ejemplo, en pacientes que están después de correr, de hacer un esfuerzo, o los hipertiroideos o que tienen fístula arteriovenosa, hay un incremento del primer ruido. Pacientes con estenosis mitral y tricuspidia sin calcificación valvular, o pacientes con hipertensión arterial de moderada a grave. El incremento del segundo ruido en hipertensión arterial. El segundo ruido en el foco aórtico se incrementa en los pacientes con hipertensión arterial. Los pacientes con hipertensión pulmonar, el segundo ruido se incrementa, pero en foco pulmonar, ya sea por una hipertensión primaria o secundaria. Pacientes con ateromatosis o con dilatación marcada primaria o secundaria de la comunicación interauricular, de la arteria pulmonar, esos también aumentan el segundo ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se incrementa por una insuficiencia de la válvula mitral, moderada a grave, o a veces en una insuficiencia aórtica grave, en una comunicación interventricular, en un ductus arterioso, o en la miocarditis y en la miocardiopatía dilatada. Entonces, escuchar un taquicardia más un tercer ruido podría ser un signo de falla cardíaca y ser una cardiomiopatía. Y el cuarto ruido, como ya hemos mencionado, se puede incrementar y hacer más intenso en estenosis aórtica muy severa, o cuando la hipertensión arterial, si la presión diastólica está menos de 100, o sea, una hipertensión arterial generalmente en los pacientes dañosos, en una coartación, una cardiopatía coronaria o en una estenosis pulmonar. Los ruidos cardíacos entre el primer y segundo ruido cardíaco pueden ser los soplos cardíacos. Los soplos o entre el segundo y el primer ruido cardíaco, o sea, tanto en sístole como en diástole. Y un soplo cardíaco es un ruido patológico que se percibe a la auscultación y que se ausculta especialmente con el estetoscopio y se origina por un flujo sanguíneo turbulento derivado de un brusco aumento de la velocidad. Este aumento de flujo a través de una, puede ser válvula cardíaca normal o por alteraciones en estas, ya sea por un cierre, estenosis, por una insuficiencia o doble lesión que tenga tanto estenosis como insuficiencia, o por ciertas anomalías intracardíacas como la comunicación interventricular o extracardíacas como las estenosis arteriales, el ductus, las fístulas, van a producir esta alteración y se va a conocer como soplo cardíaco. Los soplos cardíacos tienen 7 características importantes, sean en tiempo, en forma, en posición, la irradiación, la intensidad, la calidad
y el tono. En el tiempo se dice que si es en sístole, o sea, después del primer ruido, se llama soplo sistólico, y si es después del segundo ruido, se llama soplo diastólico. La forma es importante. Algunos soplos, esto se refiere al patrón de intensidad del soplo, que puede ser constante, puede ser un soplo que va creciendo, se va incrementando, un soplo que va disminuyendo o decreciendo, o la mezcla de los dos, creciendo, decreciendo. La localización nos indica en qué parte, en qué lugar del tórax se escucha mejor o con más intensidad el soplo. Si es en el segundo espacio intercostal derecho, sea aórtico, será un soplo en el foco aórtico. Si es en el segundo o el quinto espacio intercostal izquierdo, si es en el quinto espacio intercostal o medio clavicular, en foco mitral, por ejemplo. Entonces, tiempo, forma, localización, en qué foco se ausculta mejor, la irradiación, hacia dónde se va el soplo. Se escucha mejor en el foco aórtico, pero se va hacia apex o se va hacia el cuello. Generalmente el sonido se irradia siguiendo la dirección del flujo sanguíneo. La intensidad se refiere a la potencia del sonido a la cual va el soplo. Y generalmente hay una intensidad de 0 a 6, que se describe en números romanos, en la cual 0 no se ausculta, 1 es un soplo ligeramente auscultable y que solo lo auscultan personas entrenadas. El soplo 2 es que todos lo auscultan, pero muy suave. El 3 es fuerte. El 4 es intenso, pero se palpa, ya tiene tril. Y el 5 y el 6. El tono, ¿qué características tiene el tono? Que puede variar según sea bajo o alto el tono, ¿no? La calidad, la característica especial que puede tener cada soplo. Por ejemplo, si es musical, si es enrodante, si es soplante, como un soplo nada más, o es rudo, como al cortar con un serrucho, por ejemplo, ¿no? U otras características importantes. Normalmente, en un vaso sanguíneo normal, la velocidad es diferente tanto cerca a las paredes como en el centro, pero no produce tanta turbulencia y va en cada contracción, se discurre la sangre en la sístole y no hay ningún problema. Pero en otros puede haber un aumento súbito del calibre, como en una aneurisma, y puede producir turbulencia y producir un soplo. O puede haber, como en una válvula cerrada, una obstrucción al paso de sangre y producir una turbulencia y producir un soplo en la estenosis. O cuando no cierra bien la válvula y no debe regresar nada de sangre, pero deja que regrese y produce una turbulencia y es un soplo de regurgitación o una mezcla de las anteriores. Los soplos, esto es un repaso de semiología, se pueden clasificar o se pueden ver en soplos no patológicos, los inocentes, y ahí está el soplo sistólico o de Still, que es un eyectivo pulmonar o carotidio, un soplo continuo como en el zumbido venoso, pero hay otros soplos patológicos que pueden ser por alteración en el funcionamiento, como en estados hiperdinámicos, son los funcionales, en fiebre, en anemia puede presentarse soplos, en estados de sobrecarga volumétrica como estenosis relativas de las válvulas, por ejemplo, cuando hay mayor volumen en el ventrículo derecho, y esto al pasar por una arteria, por una válvula pulmonar, que está normal, no está cerrada, pero produce turbulencia, porque tiene más volumen, ¿no? O a nivel de la mitral o de la tricúspide. Y los soplos patológicos orgánicos, los primeros eran los funcionales, los segundos los orgánicos, por una alteración anatómica, ¿no? Como obstructivas las estenosis, los regurgitantes, las insuficiencias, y los comunicantes como la comunicación interventricular. Como último para reemplazo, los soplos del ventrículo derecho se acuerdan que tienen una maniobra de Rivero-Carvalho positiva, que quiere decir que con la inspiración los soplos que están originados en el lado derecho van a incrementarse, ¿no? Como en el soplo sistólico eyectivo, en la estenosis pulmonar, por ejemplo, en la comunicación interauricular o en los regurgitantes, como la insuficiencia tricuspidia. O los diastólicos, que cuando tú le pides inspirar al paciente, se escucha mejor después del segundo ruido, son los de llenado, estenosis tricuspidia o insuficiencia pulmonar. Los soplos del lado izquierdo son Rivero-Carvalho negativos, que quiere decir que con la inspiración no van a variar. Y estos son sistólicos y diastólicos. Sistólicos, después del primer ruido, son eyectivos como en la estenosis aórtica,
y son regurgitantes, como en la insuficiencia mitral y en la comunicación interventricular. Y el soplo diastólico del ventrículo izquierdo pueden ser dos de llenado en la estenosis mitral, justo en la diástole cuando se produce llenado rápido, llenado lento, o regurgitantes cuando regresa, como en la insuficiencia aórtica. Entonces, esta tablita tan pequeña pero tan importante nos puede ayudar a entender mejor los soplos. Bueno, esto es la intensidad de los soplos, apenas audible, 1, fácilmente, suavemente audible, el tipo 2, fuerte pero sin frémito, el tipo 3, frémito 4, la intensidad del soplo, con mínimo contacto entre el fonendoscopio y el tórax, el soplo grado 5 y el grado 6, que se escucha fuerte e incluso sin contacto entre el estetoscopio y el tórax. Los soplos pueden ser sistólicos, como les he dicho, romboidales o creciendo decreciendo. En la estenosis aórtica leve es mesosistólico y en la severa se hace telesistólico al final de la sístole. En la cardiopatía hipertrófica es mesosistólico. En la valvulopatía, en estenosis pulmonar, por ejemplo, también es, si es severo, es telesistólico y se escucha mejor en foco pulmonar. En la comunicación interauricular es un soplo romboidal creciendo y decreciendo, se escucha en foco pulmonar. En la insuficiencia mitral es un soplo continuo, o sea, un soplo holosistólico, no continuo, holosistólico en toda la sístole, pero no es creciendo y decreciendo. Mientras que en prolapso de válvula mitral es al final de la sístole. Y un soplo continuo, creo que sí se grafica aquí, en el ductus arterioso persistente, ¿no? Se da un soplo continuo, ¿no? O en maquinaria, de equipo, el ruido pasa desapercibido. Entonces, algunas patologías como la estenosis aórtica le da un soplo, que hemos dicho mesosistólico en la sístole. La insuficiencia mitral también es sistólico, pero la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, o la estenosis mitral que también es diastólico. Entonces, chicos, lo importante es decirles que hay que hacer un repaso de la semiología, tanto para ver signos y síntomas cardiovasculares, su fisiopatología, ver cómo son los pulsos, ver el pulso venoso, el pulso arterial, y este repaso que hemos hecho un poco de la auscultación cardíaca para ver algunas patologías y algunos soplos cardíacos.